¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. ¿Les parece si le entramos al tema de Latinos y la unidad de inteligencia financiera? Y también posteriormente atendemos sus comentarios respecto al caso Ayotzinapa y el tema de Diego Fernández de Ceballos. Bueno, a ver, el fin de semana brotó el primer tópico al que hacemos referencia a raíz de una publicación de Penilei Ramírez en su Linotipía, que se publica en el periódico Reforma, en donde da a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera ha investigado a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, así como también a la esposa de él. Primero, la parte, desde mi punto de vista, más trascendental que nos ayuda a entender, en definitiva, esta columna, es cuando señala Penilei que el día 8 de febrero, la UIF envió oficios a todas las casas de bolsa, de cambio, bancos y sociedades financieras, solicitaban información sobre Loret, su esposa Berenice Llaver y Trujillo. Obtuve copia de los oficios, están estas tres personas y aparecen como investigados. Los bancos debían responder si sabían, ¿no?, de cuentas bancarias y los saldos, entregar copias de cualquier contrato de crédito o préstamo de sus estados de cuenta mensuales, de los documentos que entregaron para abrir las cuentas de las transferencias internacionales, desde las cuentas, si las hubo, ¿no? También debían reportar si tienen cuentas bancarias asociadas, incluso en el extranjero, si compraron dólares u otras divisas extranjeras. Una parte fundamental para entender esta columna es el sesgo con el que la escribe la autora. ¿A qué me refiero? A que ella da por hecho de que esta investigación en contra de Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola se debe a los trabajos que presentaron en Latinos en relación con los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso destaca en su trabajo, el obradorismo dice defender la libertad de expresión, pero mientras investiga a sus críticos, desiste de indagar casos clave de corrupción. Lo hemos platicado ya en otras oportunidades. Es muy importante entender los contextos y las formas para no caer en la manipulación de un tema y en el desvío que se trata de hacer de ese tema. Pero déjenme presentarle las reacciones que hubo, por supuesto, por parte de los involucrados. Desde el primer momento, Loret de Mola calificó como una bajeza, una cobardía la presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda sobre sus finanzas y las de su compañero Víctor Trujillo. Esto luego de que la periodista lo dio a conocer en Reforma, en donde dijo que tuvo accesos a oficios dirigidos a entidades financieras, ¿no?, en los que la UIF supuestamente solicita información. Ya no solo es la persecución y acoso contra periodistas, esto es una bajeza, una cobardía. ¿Qué sigue? Ponga mucha atención. ¿Hasta dónde quiere llegar el régimen para intentar callarnos?, asegura Loret en su mensaje de la cuenta de X. En vez de investigar sus propios escándalos de corrupción, el gobierno usa de nuevo las instituciones del Estado para vengarse de los periodistas que documentamos esa corrupción. Y prosigue. El gobierno busca acabar con Latinos, quiere acabar con nosotros en cualquier país respetuoso de las libertades. Esto sería inadmisible, impensable y escandaloso. Me imagino que como en Estados Unidos, ¿verdad, Carlos? Pero esa no fue la única respuesta. Posteriormente publica hoy Carlos Loret de Mola una columna en donde pues recuerda los casos que él ha denunciado de presunta corrupción en Morena, desde el tema de Mario Delgado con el rey del Huachicol, el caso de Américo Villarreal, el tema de Ricardo Peralta, exdirector de aduanas, también por supuesto lo que pasó en Guerrero con Félix Salgado Macedonio y con su hija Evelyn, que presuntamente fueron financiados por un líder criminal. En este punto lo hemos dicho en otras ocasiones. En el caso de Mario Delgado con el rey del Huachicol, en realidad el rey del Huachicol tenía relaciones con el Partido Acción Nacional. En el caso concreto de Delgado no se pudo comprobar absolutamente nada. Incluso Delgado presentó pruebas de sus movimientos, ¿no?, en relación a estos presuntos viajes que habría realizado con este hombre. El tema del financiamiento que denuncia Carlos Loret no se ha profundizado, ha quedado en simples y llanas acusaciones como tales. En el caso de Américo Villarreal, sí es un tema que ha faltado investigar definitivamente, porque si hay señalamientos, no de ahora, desde hace tiempo contra Américo Villarreal, de
vínculos con una fracción del crimen organizado. En el caso de Félix Salgado Macedonio y de Evelyn Salgado, por supuesto, yo no voy a meter las manos al fuego por ninguno de los dos, pero lo cierto es que las declaraciones las hizo un personaje que está vinculado directamente con un político que pertenece al grupo de Silvano Aureoles, quien es financiador de Latinos. Entonces, su credibilidad como tal, yo no le daría el 100%, ni siquiera el 10%. Esa es la realidad de las cosas. Sobre el tema de Olga Sánchez Cordero, que se escondió un departamento en Estados Unidos, Javier Jiménez Espriu hizo exactamente lo mismo, que Rocío Nale ya explicó lo de sus casas, ¿no? Incluso mostró documentos como tales con Joaquín López Dóriga. Sobre Bartlett, yo no voy a defender a Bartlett, la verdad es que siempre he pensado que sí, hizo un buen trabajo en la CFE, pero Bartlett sí es una persona que mm, en definitiva no ayuda en el tema. Ahora, el hombre ha dicho, pues yo tengo casas porque tengo dinero, ¿no? Pero sí me parece que si le rascas a Bartlett vas a encontrar corrupción tarde o que temprano. En el caso de Luisa María, alcalde de la cotizada colonia Roma y su edificio irregular, eso también ya se aclaró. Las propiedades de Adolfonso Durazo, en el caso de Jimeno Ibarra también ya se aclaró el tema de los supuestos 150 millones que le dieron vía Bancomex, ¿no? En el caso de Genaro Villamil ya aclararon también cómo fue el tema de las antenas que supuestamente dice Loret no aparece. En fin, hay muchos señalamientos en esta columna de Loret que son más, más gritos o estridencia que casos comprobados de corrupción. Hay algunos, insisto, que sí, en definitivamente se tendrían que dar seguimiento porque son personajes de cuidado, pero hay otros, la gran mayoría, que sinceramente me suenan más a justificación y a tratar de desviar la atención de lo que se está acusando a la empresa donde yo estoy trabajando, ¿no? Habla de Cuauhtémoc Blanco, de Rutilio Escandón, ¿no? Habla de Murat, también de desvíos, habla de Adán Augusto de Monreal, habla de Santiago Nieto, en fin, muchos señalamientos, que insisto, en algunos casos pues ya fueron perfectamente comprobados, en otros no. Sobre las investigaciones que Latinos ha llevado a cabo sobre los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo insisto en lo que les he dicho antes, son inferencias, dicen, hay grabaciones, hay documentos, no llegan a la acusación que parte del origen, que es una corrupción por parte de los hijos del presidente de la República, y que incluso no trascienden más allá del ruido mediático. ¿Por qué? Porque no hay un sustento jurídico argumentativo real para poder comprobar lo que se está afirmando, ¿no? Así es sencillo. O sea, hablan de terceras personas y dan como un hecho que están vinculados, pero no comprueban este vínculo directo. Entonces, es como si yo le dijera, María Lagunes se está desviando eh, dinero hacia esta Asteria, pero resulta que yo no muestro la prueba en donde María está desviando dinero de Asteria. Entonces es un simple dicho mío. No hay una confirmación como tal. Entonces a mí me parece que mucho de lo que señala Carlos en esta columna es simplemente para tratar de defenderse, desviando, ¿no? El grito hacia donde está otro escándalo o lo que él prefiere o considera que debe ser otro escándalo. Ahora, para mí, más allá de estas respuestas, a mí me queda claro dos cosas y esto para mí es fundamental, como se los he dicho en otras oportunidades. Una, efectivamente, no se vale que el Estado, sea cual sea el partido que está al frente, persiga periodistas, persiga comunicadores críticos. Eso es inadmisible. No porque lo haya hecho otro gobierno se justifica en este, para nada. Aquí la pregunta que tendríamos que partir es, ¿realmente es persecución? Penilei Ramírez, que es con quien yo difiero en esta oportunidad, lo da como un hecho, sin embargo, no lo sustenta. Ella interpreta que se debe a esto y deja de lado un punto que es esencial en toda esta discusión y que va por encima de Loret y de Víctor Trujillo, la empresa Latinos. ¿Quién financia Latinos? ¿Qué tipo de contratos ha tenido Latinos a través de todo este proceso que ha llevado a cabo? Y esto nos remite a un punto que es determinante en toda esta discusión, ¿no? Y es el dinero público. El dinero público, que me parece que no podemos dejar de mencionarlo. Y aquí vale la pena recordar sendos trabajos que realizaron tanto Sósimo Camacho como Nancy Flores de Contralínea, así como también otros reporteros, en donde dan cuenta que el gobierno de Silvano Aureoles, por ejemplo, destinó más de 4.500 millones de pesos a empresas
bueno, contratos a 9 empresas que financian la plataforma de desinformación Latinos, ligadas al clan político del priista Roberto Madrazo. Las firmas dedicadas a la venta de medicinas y equipos de salud facturaron también unos 500 millones de pesos con otros 10 estados. Con esto se confirma que el erario es la principal fuente de ingresos del portal dedicado a difundir propaganda de la Alianza Sí por México. Hay documentos administrativos, una investigación de la Auditoría Superior de la Federación que revelan que el gobierno de Michoacán utilizó dinero del INSABI para contratar a esas compañías. Hablamos de que, a ver, las empresas de Roberto Madrazo, dedicadas a la venta, distribución y almacenamiento de medicinas, equipos médicos, material hospitalario, 9 empresas ligadas al clan de este político, obtuvieron sus principales ingresos del erario nacional, vía contrataciones millonarias con el gobierno Silvano Aureoles en Michoacán. Este nutrido, ¿no? Este nutrió sus finanzas con más de 4.500 millones de pesos. Adicionalmente, las compañías obtuvieron entre 2018 y lo que va de 2022 contrataciones por otros 500 millones de pesos con 10 gobiernos estatales. Los recursos con los que el perredista sufragó la adquisición de productos y servicios incluyeron dinero federal proveniente del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y los fideicomisos federales para el tema sanitario. Luego de concluir su mandato en septiembre del 2021, Aureoles huyó del país por las investigaciones que abrieron las autoridades judiciales en su contra por los presuntos fraudes que habría cometido en su sexenio. Uno de ellos por más de 400 millones de pesos relacionado con el programa Convoy de Mastografías, precisamente contratado a una de las empresas de Roberto Madrazo. Entre 2018 y lo que va del 2022, lo que iba del 2022, perdón usted, las 9 compañías del Clan Madrazo habían capitalizado la plataforma Latinus, cuyas controladoras, Latinus Media Group, BCG Limited Consulting, SADCB y Digital Bacon Programmatic Service, radican tanto en México como en Estados Unidos, específicamente en Delaware, que es un paraíso fiscal, usted lo sabe. Los flujos millonarios de esas 9 empresas al proyecto que se hace pasar como portal de corte periodístico iniciaron en 2018, previo a su lanzamiento formal a principios de enero del 2020. Desde su inauguración, Latinos ha difundido todas las campañas de propaganda relacionada con grupos de interés. Ha jugado un papel determinante en la denostación del gobierno de López Obrador y fue factor clave para tratar de inflar el fenómeno de Xochitl Gálvez, además de haber mantenido una alianza constante con Claudio X González y sus diferentes organizaciones. Si no mal recuerdo, Álvaro Delgado, periodista de Sin embargo, reveló que los financiadores de Latinos, que encabezan Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo hasta ahora, pero están de vacaciones, son Federico Madrazo y Alexis Nikin Gagiola, que son hijo y yerno de Roberto Madrazo. Los recursos provienen de sus principales negocios, ¿no? Entre ellos la empresa BCG Limited Consulting, SADCB, Digital Beacon Programmatic Service, Jova Hilt, SADCB, Samedic, SADCB, una red de políticos prominentes y empresas con acceso a dinero público, ¿no? Es el que estaría detrás precisamente de Latinos. A estas se suman Movimedical SADCB, Medkin SADCB, EPG Digital SADCB, comercializadora Antel SADCB. Está también Medalfa SADCB, ¿no? De acuerdo con información revelada por Milenio, de las reporteras Patricia Morales y América Juárez. Aureoles pagó 400 millones de pesos en mastografías, pero la empresa incumplió los contratos. Hay un dato de Daniel Blancas de La Crónica que da a conocer el 19 de octubre del 2021, ¿no? Y también Arturo Rodríguez de Proceso lo da a conocer el 19 de febrero del 2022, en donde dan cuenta que la salud, la seguridad, las medicinas y las finanzas, pues son los negocios que están precisamente detrás de Latinos. En conjunto, las 9 empresas recibieron contratos del gobierno de Aureoles Conejo por más de 4.500 millones de pesos. Además, concursaron en licitaciones públicas o fueron contratadas mediante invitación a cuando menos 3 personas o adjudicación directa de dependencias de salud de los gobiernos de Jalisco, Enrique Alfaro, el Estado de México, Alfredo del Mazo, Sinaloa, Quirino Ordaz, Nuevo León, Jaime Rodríguez, Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Puebla, José Antonio Gali, Tlaxcala, Antonio Mena, Hidalgo, Omar Fayad, Oaxaca, Alejandro Murat, Sonora, Claudia Pavlovich,
según revelan portales de transparencia, incluso también con la propia Claudia Sheinbaum, con la jefa de gobierno. Estos otros contratos les reportaron ingresos adicionales por poco más de 500 millones de pesos, con lo que se confirmaría la hipótesis de que el origen de una parte importante del financiamiento de Latinos es precisamente de recursos públicos. Y entonces aquí viene el punto al que yo me quiero referir. La investigación en contra de Loret de Mola y de Víctor Trujillo es parte de una investigación mayor que va de la mano de saber qué pasa con la gente que financió Latinos. ¿Por qué se desviaron recursos públicos? Porque hay gente que nos dice, es que no se vale investigar recursos privados. Sí se vale en cuanto se involucra con un desvío de recursos públicos. Y aquí estamos hablando de dinero público que fue desviado por el gobierno de Michoacán, desviado por el gobierno del Estado de México, desviado por el gobierno de Jalisco para financiar a una empresa. En ese momento, esa empresa entra en una investigación, porque es parte de una investigación de desvío de recursos públicos provenientes de diversas entidades de nuestro país. Entonces, a mí me parece que lo que está dejando de lado Penilei Ramírez en su columna es ese punto que es fundamental, que no se trata de una investigación sobre Loret o Víctor Trujillo como tal, se trata de las empresas donde ellos han trabajado y donde ellos juegan un papel activo precisamente como tal. Y que no sería nada extraño que en un escenario de esa naturaleza se utilizaran cuentas personales para seguir moviendo el dinero. Te investigan, si no debes nada, con base en eso no pasa absolutamente nada. Pero de ahí a pensar que se debe a una persecución por tu trabajo periodístico, sinceramente es más una defensa por el temor que te puede dar algo que hiciste que porque realmente sea cierto. Por la sencilla razón de que durante todo el sexenio, dijiste lo que te vino en gana, incluso mentiste de manera vil en los últimos meses, sin ningún tipo de principios, ningún tipo de ética, ni mucho menos. La persecución hubiera comenzado cuando realmente se pensaba que podías hacer algún tipo de daño con tus declaraciones. Se da a conocer hasta ahora y se da a conocer no por la autoridad como tal, sino por una tercera persona que sería muy interesante saber cómo se enteró en realidad, porque ella habla de que se enteró de que alguien le dijo a Víctor Trujillo le dijo a ella que no había problema, pero supongamos que no se vale dar las fuentes cuando hablamos de periodismo de investigación. Aquí el tema, ¿cuál es? Aquí el tema es que esa columna coloca todo el escenario como una persecución a una labor presuntamente periodística. Se da a conocer después del 2 de junio esta información, cuando Latinos ya está en el suelo, cuando Latinos tiene problemas financieros, cuando Latinos ya tiene problemas para para poderse mover y se habla constantemente de su cierre. Entonces, la realidad es que más que una persecución periodística parece una defensa, ¿no? Una defensa de aquellos que estarían involucrados en algo más grande, que es precisamente el desvío de recursos públicos. Vamos a esperar qué es lo que dice la Unidad de Inteligencia Financiera, pero insisto, hay cosas que tienen que ser muy claras en este aspecto y tratar de basarnos siempre en que se nos está persiguiendo por nuestra labor sin pruebas contundentes de ella. De ello sí afecta a los verdaderos periodistas que son víctimas de esa persecución por parte de la clase política, que durante muchos años lo han padecido. Periodistas que han sido hasta asesinados como Javier Valdés, como Miroslava Bridge, como una gran cantidad de reporteros de investigación, de periodistas de investigación, quienes de verdad, ¿no? Descubren, indagan, profundizan sobre actos de corrupción, los sustentan particularmente, no andan con inferencias y que son víctimas precisamente de agresiones en su contra, de su familia, de actos intimidatorios, que sus medios no los protegen, en fin, hablamos precisamente de un problema real que existe en nuestro país y no se vale colgarse de él para evitar ser investigados con base en un problema que es mucho más amplio y que involucra a la empresa en donde estás trabajando. ¿No le parece? Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, si está de acuerdo o no está de acuerdo con mi opinión, que insisto, si realmente se comprobara que es una persecución por un trabajo periodístico, no se vale, es inadmisible, pero para mí no lo es.
Para mí es una investigación por desvío de recursos públicos en contra de una empresa en la que trabajan estos dos personajes y que estos dos personajes se sabe juegan un papel determinante en el funcionamiento de la misma y que se tiene que investigar si no estarían relacionados también con ese desvío de recursos. Oiga, en el tema de Ayotzinapa, yo insisto, ustedes me preguntaban qué opino. Yo reitero, para mí, Enrique Peña Nieto y Salvador Cienfuegos son los responsables directos de ese crimen de Estado. No hay ni coma, ni punto, ni nada. Junto con Videgaray, son los responsables de la creación de la verdad histórica. Le mintieron al pueblo de México durante todo el tiempo. Desde el minuto uno comenzaron a mentir de una manera soez para tapar un acto deleznable. Y dejémoslo en claro, Guerreros Unidos, Abarca, incluso el propio Ángel Aguirre, que era gobernador de Guerrero, no tienen la capacidad de desaparecer a 43 personas sin que la autoridad correspondiente lo sepa. Ahí hubo mano directamente del ejército y de la clase política a nivel federal. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, lo hemos comentado en otras ocasiones, no son los narcos. El crimen organizado son empresarios, políticos y generales que saben cómo moverse en todo ese tipo de actos y que no podemos soslayar más allá del famoso quinto camión si traía o no traía droga y que si se dirigía a Estados Unidos y que tenían que darle una lección a estos jóvenes para que no se metieran con su negocio. El tema también de las mineras. No olvidemos que la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa está muy cerca precisamente de yacimientos que en Guerrero han sido explotados hasta la saciedad por las mineras canadienses y que tienen un vínculo directo con el verdadero crimen organizado que utiliza a los cárteles locales para generar un desplazamiento forzado y que se exploten los subsuelos. Bueno, la Raúl Isidro Burgos desde un principio Peña Nieto la quería cerrar por esa razón, para explotar lo que había debajo. Y este acto de intimidación, de brutalidad, tampoco lo podemos descartar como un escenario. Pero volvemos a lo mismo, y esto lo dijo mi querido Paco Cruz. Hay un libro muy bueno que se titula La guerra que nos ocultan, ¿no? Y que es fundamental para también entender este segundo punto de Ayotzinapa y en donde me queda claro que los responsables son ellos, Peña Nieto y Salvador Cienfuegos, de ese crimen de Estado. Sobre lo que dijo Diego Fernández de Ceballos, a ver, aquí me lo mandaron. Pues mire, Diego Fernández Ceballos, que salió a defender al Poder Judicial, dice, no debemos olvidar que el Poder Judicial tiene como una de sus principales funciones proteger a los gobernados de los abusos de los gobernantes. Es lo que dice Diego Fernández Ceballos, perdón, Diego Fernández Ceballos es el maestro del tráfico de influencias, ¿no? Se enriqueció litigando en contra del Estado, era legislador del PAN y tenía su despacho de abogados y hacía unos negociazos precisamente en el Poder Judicial, ¿no? Pero pues ese es el nivel de los que defienden al Poder Judicial como está, el nivel de Diego Fernández de Ceballos. Si les gustó el video, pulgar, pulgar arriba, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, por supuesto. Este, suscríbanse, nos ayuda muchísimo que se suscriban. Por supuesto, denle a la notificación de YouTube, denle a la notificación del canal y compartan, ayuda muchísimo que compartan este video. Si hay chance, si hay posibilidad, échenos super chat, échenos super gracias. Yo como siempre les agradezco por su atención, como siempre un gusto, como siempre un placer.